Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Eh, esta clase la voy a hacer por la vía del Zoom, ¿ya? Aunque no va a ser sincrónica, sino que va a ser un video que voy a subir a YouTube, ¿ya? Mi idea es poder compartir pantalla, ¿cierto? Compartir algunas lecturas, algunas imágenes, que a veces me gustaría hacerlo en los videos de YouTube, pero como los grabo aparte, después significa trabajo de edición, y esto voy a ver si me funciona para ahorrarme ese tiempo y dejar listo nomás ¿qué pasó? Perdón. Ahí sí. Dejar listo nomás el video para que ustedes lo puedan ver, ¿ya? Hoy día lamentablemente no pudimos hacer la clase sincrónica porque se me cayó el internet en mi casa. Tuve problemas de señal durante todo el día y estuve bastante incomunicado, entonces fue lamentable, pero ya resuelto el escollo. Ahora voy a hacer dos cápsulas, creo yo, ¿cierto? Dos pequeñas clases para suplir el hoyo que nos quedó en nuestra, en el avance, ¿cierto? del plan del curso, ¿ya? Bueno, me interesa que esta semana y la otra ya podamos ponerle digamos, ponerle eh, o tender un puente, ¿cierto?, hacia lo que es siglo XIX, siglo XX, que es el fuerte del curso. Ya llevamos más o menos un tercio, ¿ya? Y creo que con estas dos cápsulas vamos a cerrar la parte introductoria, ¿ya? Ustedes recordarán que al principio del curso lo que les señalaba yo, la perspectiva, ¿cierto? El tenor del curso apuntaba a que cualquier aspecto, ¿cierto?, que nosotros atendiésemos de la historia mapuche en distintos periodos de la historia, ¿cierto? Lo considerásemos en su vertiente política, ¿ya? O estuviésemos viendo en todas las fuentes, ¿cierto? En todos los elementos, situaciones, hechos, procesos, ¿cierto? Estuviésemos recalcando qué es el efecto o cuál es el tema, ¿cierto? El sustrato, ¿no? El solvente político que está detrás, ¿cierto? Y desde esa perspectiva, en la última clase conversamos un poco del barroco jesuita mapuche, ¿ya? Recuerdan ustedes que el barroco jesuita mapuche lo definíamos como eh, aquella, sobre todo, ¿cierto?, vinculado a la ritualidad, ¿cierto?, del encuentro, ¿ah? Del encuentro entre el cuerpo hispano colonial, ¿cierto?, y, eh, disculpen, eh, y ¿cierto? Y la sociedad mapuche y la facción o la función política existente dentro de la sociedad mapuche, ¿ya? Entonces estos rituales, como el que vimos al leer a Diego de Rosales, el Flandes indiano, ¿cierto? Esa condición de ser, por una parte, eh, hispano, ¿cierto? Por otra parte también mapuche, entonces juntos se reúnen y se crea este lenguaje común, ¿ya? Este lenguaje común que en realidad nadie comprende muy bien lo que quiere decir el otro, ¿ya? Yo tampoco logro muy bien expresar mis perspectivas en un lenguaje claro, o más que claro, inteligible, ¿cierto?, para la contraparte. Entonces se crean estas especies de protoparlamentos, diríamos, ¿cierto? Porque los parlamentos propiamente tal suelen considerarse se suele considerar que comienzan con el Parlamento de Quilín en 1641. ¿Ya? Todo lo anterior, lo que vimos, ¿cierto?, el Parlamento de Paicaví, del padre Luis de Valdivia, ¿cierto?, o cuyos registros, ¿cierto?, de ese Parlamento nos llegan gracias a los escritos de Luis de Valdivia, tienen lógicamente otra naturaleza, ¿ya? Por eso les digo que son como especies de protoparlamento, y por lo mismo se puede notar con mayor distinción elementos culturales, ¿cierto? Ahí ya sería el barroco mapuche, ya no hispano mapuche, sino el barroco mapuche, podríamos decirlo, ¿ya? Cuando veíamos, por ejemplo, la acción de los boquibuyes, ¿ya?
que operaban o, digamos, trabajaban en una cierta fórmula ritual, ¿ya? Entre los distintos LOF que tenía como objetivo y como terreno o como condición de posibilidad la paz. ¿Ya? Entonces, a medida que la paz se hacía más exigua, ¿cierto? En la medida en que los momentos de paz eran más raros y en general no existía una voluntad por tender a la paz, ¿ya? Se empezó a hacer más raro, ¿cierto? Hasta que termina por desaparecer. ¿Ya? Pero no solamente desaparece la práctica, ¿ah? Y no solamente desaparece el rol y la función del Bokibui, sino también desaparece de la memoria, ¿cierto? Ya al poco tiempo ya nadie recuerda que existía una cosa así, y de ahí empezamos, ¿cierto?, a tejer una construcción de lo que sería el chamanismo mapuche enfocado exclusivamente o casi exclusivamente, o más que el chamanismo, ¿cierto?, la vinculación con lo sobrenatural cifrado casi exclusivamente en la figura de la Machi. ¿Ya? Bueno, este tema les señalaba yo que este tema del barroco mapuche hispano, ¿ah? De la perspectiva que incorporaban los jesuitas desde su llegada, ¿cierto?, con la guerra defensiva y durante todas las décadas que estuvieron en el territorio mapuche chileno, mapuche y chileno, ¿cierto? Quien, eso ha sido analizado, ¿cierto? Con bastante talento, con bastante fruición por Rolf Fester. ¿Ya? Quizás ya lo he mencionado bastante a Rolf Fester en sus distintos trabajos, ¿cierto? Rolf Fester es una persona que lleva ya, qué sé yo, desde principios de los años 80, hasta donde yo sé, ¿cierto? Desde los trabajos que yo le conozco, desde principios de los años 80 hasta la fecha, o sea, estamos hablando de eh, por lo menos, o más de 40 años, diría yo, de trabajo, de investigación respecto a distintos aspectos de lo que es la sociedad, lo que es la cultura, lo que son las creencias mapuche. ¿Ya? Entonces, este libro que les señalaba yo, Jesuita y Mapuche, tiene algunos aspectos de análisis, sin embargo, hay algunas cosas que yo les quiero traer porque me parecen más pertinentes conversarlo desde esa perspectiva, que saqué de otros textos de Fester, de Rolf Fester. ¿Ya? Una de ellas es una cita que Rolf Fester destacó en su tesis doctoral, actualmente publicada por la editorial Pehuen, un libro que se llama Pactos de Sumisión o Actos de Rebelión, que es la tesis doctoral de Rolf Fester, que se demoró varios años en publicar, pero ya está a disposición de todos y todas, ¿cierto? Entonces ahí, en ese texto y en otro capítulo más, en un artículo más, tendré que buscarlo bien para precisarlo, ¿cierto? Cita, extrae un fragmento de la historia de Santiago de Vicuña Maquena. ¿Ya? Y yo se los traje aquí para que lo leamos y para que nos dé pie a una reflexión y después podemos pasar a las fuentes, ¿cierto? No sé si ustedes me lo permiten. Ahí ya. Este entonces el tomo 1 de la historia de Santiago, dice dice Vicuña Maquena. Los jesuitas, de cuya introducción en el país dimos ya en otra parte cuenta, así como de sus eminentes y desinteresados servicios a la enseñanza, diéronse desde los primeros años de su asiento en el país a ejercer, a título de misioneros, una influencia civil y militar de mucha entidad en los negocios de las fronteras. Ya dijimos, como las ilusiones de uno de esos hombres evangélicos pero intrusos, el renombrado Luis de Valdivia, había sido causa en 1612 de la funesta guerra defensiva, que hizo de las manadas de Arauco una nación con fuero, con derecho, con parlamentos, con tributos pagados por nosotros. ¿Qué digo? Con fronteras como las que nos separan
de otras naciones, del Perú, por ejemplo, y del Tucumán por el lado de Cuyo. ¿Ya? Permítanme reflexionar un poquito, hacer algunos comentarios respecto a esta cita. ¿Ya? A ver, en primer lugar, ¿cierto? Cuando dice que diéronse desde los primeros años, ¿es cierto? Los jesuitas, ¿ya? Ese verbo me llama la atención como ya un análisis de texto, ¿cierto? Dieron, se vale decir como que se arrogaron, ¿ah? Para sí una función que nadie más les dio, ¿ya? Entonces, ahí ya hay una primera conducción ya hay un primer detalle, ¿cierto? Que Vicuña Maquena nos entrega, ¿cierto? Luego, influencia civil y militar, ¿ah? O sea, vale decir, cosas que quedan fuera, ¿ah? Del ámbito de la religión, que se supone que es lo que los misioneros están llamados, están destinados, está dentro de su estatuto como misioneros dedicarse, ¿cierto?, al tema de la religión y no a lo civil y no a lo militar, ¿ya? Pero sabemos que, ya lo mencionamos citando a los jesuitas y mapuches de Rolf Ester, que no fue así, ¿cierto? Y que dentro de los procesos políticos o civiles y militares, ¿cierto? Dentro de esos procesos donde se vio con mayor claridad la influencia de los jesuitas fue precisamente en los parlamentos, ¿ya? Por lo menos en los parlamentos del siglo XVII, ¿ya? En los del XVIII ya empiezan a ser cada vez más, quedar cada vez al margen hasta desaparecer completamente ya una vez que son expulsados en el año 67, el 1767. Continuamos entonces con la reflexión. Después dice, ya dijimos como las ilusiones de uno de esos hombres evangélicos pero intrusos, ahí está, pero siendo bastante categórico Vicuña Maquena, el renombrado Luis de Valdivia, había sido causa en 1612 de la funesta guerra defensiva, ¿ya? Uno dice, ¿por qué funesta? ¿Cierto? Y nos poníamos en la perspectiva, ¿cierto?, de los farautes, ¿cierto?, de los farautes González, de Alonso González de Nájera, que son los intérpretes, los lenguaraces, ¿ya? Nos poníamos en lugar posteriormente de todas aquellas personas que recibían beneficios o que, por decirlo en buen chileno, cortaban la cola del real situado que llegaba desde el Perú a la frontera, ¿ya? Y además todo tipo de comerciantes, ¿cierto? No solamente, quiero decir, o mejor, no es mal la palabra comerciante, negociantes deberíamos decir, ¿ya? Les recuerdo, ¿cierto?, las críticas profundas que hacía Nájera a las acciones de los lenguaraces, ¿ya? Cuya finalidad no era necesariamente enriquecerse, sino en algunos casos apropiarse de algunas mujeres cautivas, ¿ya? Y no solo apropiarse, me refiero también abusar de ellas, ¿cierto? Abusar de su libertad, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cosas también, o todo ese tipo de intereses, también se veían afectados, dañados, ¿cierto? Se veían menoscabados con el plan de la guerra defensiva impulsado por los jesuitas y Luis de Valdivia, ¿ya? Entonces uno se podría imaginar que la funesta guerra defensiva, ¿ya?, más que nada apuntaba a echar por la borda, ¿cierto? O a poner obstáculos a la fuerza militar que se implantaba en ese momento en la Araucanía, en el Biobío por lo menos, ¿cierto? Pero no, ese no es el punto de Vicuña Maquena. El punto de Vicuña Maquena es el siguiente, pues la guerra defensiva es funesta, puesto que desde ahí entonces hizo de las manadas de Arauco, ¿ya? Cuando habla de las manadas de Arauco, estamos hablando de que Vicuña Maquena, este libro es, la historia de Santiago tendría que mirar bien el año, pero por lo menos es mediados del siglo XIX, ¿cierto? Por el periodo de Vicuña Maquena. Pues después podemos precisar el año de publicación de este libro, pero en esa época se puede ocupar la palabra tribu, ¿cierto? Se puede ocupar incluso la palabra hordas, pero cuando habla de manadas ya es
el menosprecio, ¿cierto? O la consideración animalística, ¿ah? De la sociedad mapuche es ya mucho más expresa, ¿cierto? Entonces, cuando habla de las manadas de araucos, nos está hablando casi de animales, ¿cierto? Se hizo de las manadas de arauco una nación con fuero, ¿ah? Una nación con fuero, eh, con derecho, con parlamentos, con tributos pagados por nosotros, ¿ya? Claro, estas son parte de las quejas que uno empieza a ver, ¿cierto?, a lo largo de la colonia, pero sin embargo me quedo con no me quedo con la palabra los parlamentos, tampoco me quedo con los tributos pagados por nosotros, eso era parte de la política colonial de los agasajos, esto no necesariamente ocurrió solamente en la relación hispano-mapuche, también ocurrió en distintos otros lugares, ¿cierto?, en que se pagaban tributos, ¿ya? O se agasajaba, ¿cierto?, a los jefes, ¿ah? A los caciques, con el objeto de mantener la paz, ¿cierto?, con el objeto de facilitar la entrada de los misioneros, con el objeto de permitir el comercio, ¿ya? Qué sé yo, ¿cierto? Los parlamentos, bueno, es lo que estamos hablando, con fuero y con derecho, ¿ah? Yo ahí como que me quedo un poco corto, yo creo que tendría que analizar un poco más lo que significa fuero, ¿ya? Ahora, nosotros sabemos que en nuestro sistema político, institucional, el fuero es la excepción, ¿cierto?, que tienen algunas autoridades, como los parlamentarios, ¿cierto?, el presidente, de la excepción, ¿cierto?, de ser imputables o de ser llevados a juicio por precisamente el cargo que tienen, ¿ya? Entonces, creo yo que cuando habla de fuero, eh, se refiere en realidad no lo sé bien, porque me parece que todo lo que se conoce como el derecho indiano no solamente se aplicaba a la nación o al pueblo mapuche, ¿cierto?, sino se aplicaba en general a todas a todas las poblaciones indígenas de América, ¿ya? En ese sentido el derecho era homogéneo, ¿ya? Bueno, en fin, igual hay que resaltar también ahí la palabra nación, ¿ya? Nación no como la entendemos hoy día, sino como se entendía en el siglo XIX, ¿cierto? A ver, no es tan distinto el concepto, ¿ya? Vale decir un grupo, ¿ah?, de personas que comparten un territorio, una cultura en común, ¿cierto?, un antepasado, qué sé yo, sistemas de creencias, sistemas de parentesco. Pero hay que considerar que en este periodo no estaba tan claro, ¿ah?, o no estaba tan estudiado, tan establecido académicamente la idea de la nación como algo creado, ¿ah?, como algo inventado, ¿cierto? Y en el caso latinoamericano como algo creado, inventado o gestado desde el Estado, ¿no? Bueno, en fin, continuamos. Eh, ¿Qué digo? Bueno, en fin, ese es un recurso literario, ¿cierto? ¿Qué digo? Es como, no, todo esto es poco, ¿cierto? Con fronteras como las que nos separaban de otras naciones, del Perú, por ejemplo, y del Tucumán por el lado de Cuyo, ¿ya? Claro, efectivamente, en lo que son los, todos los siglos, las décadas de negociación entre jefes mapuches y jefes hispano-criollos, se termina produciendo una frontera, ¿ya? Una frontera que yo ahí tengo algunas aprehensiones, ¿cierto? Aquí les traje otro texto que nos va a permitir hablar de este tema de la frontera. Denme un segundo y se los comparto, ¿ya? Mire, este es un libro de la historiadora y lingüista Gertrudis Payás, ¿ya? Eh, Aquí está. eh, que es, una compilación de fuentes que dan cuenta de todos los parlamentos desde la época de Óñez de Loyola, desde las primeras reuniones que organizó Óñez de Loyola, estamos hablando del siglo XVI, ¿cierto? Hasta
el último Parlamento de Negrete el año 1804. Entonces, es un trabajo bien importante que hizo sobre todo José Manuel Zavala y que lo publicó como un libro, ¿cierto? Un libro de formato más o menos grande, con fue una edición paleográfica, ¿ya? Vale decir, tal cual aparecía el texto en las fuentes, tal cual lo publicó Zavala. Entonces, un tiempo después, Gertrudis Payás agarra esas mismas fuentes y le pasa, ¿cierto? Un filtro modernizador a la ortografía, ¿cierto? Y con notas explicativas respecto a algunas expresiones, ¿cierto? Algunos comentarios, ¿cierto? Entonces, quedó mucho más enriquecido ese tremendo trabajo, ¿ya? De Zavala, ¿cierto? Si me permiten, claro, esta versión, ¿cierto? De Gertrudis Payás, tiene esta introducción al Parlamento de Quilín que me gustaría que lo leyéramos y después vamos a pasar al extracto. Esto dice, ¿cierto? Perdón, 1641, Paces de Quilín. Aunque su realización, perdón, aunque en su realización no se le llama así, el Tratado de Quillín, pactado el 5 y 6 de enero de 1641, se conoce en la historia como el primer Parlamento General en el sentido de que participaron representantes mapuches del territorio de la frontera de Chile, que abarcaba los 4 grandes distritos que se consolidarán a partir de entonces como Butalmapus. ¿Ya? Efectivamente, ¿cierto? Los Butalmapu, si bien en esta época existe la palabra, ¿ah? Yo la he visto por lo menos, bueno, no sé si en el 17, pero ya en el 18 la palabra está completamente consolidada, ¿cierto? Entonces uno se puede hacer la idea de lo que son en este momento, ¿ya? Por eso también da para toda una discusión y quizás en la próxima clase la trabajemos. Continúo. A esta reunión celebrada a campo abierto, a orillas del río Quillem, cerca del actual Lautaro, camino a la costa, asistieron más de 160 caciques con más de 1.400 conas o mocetones, y por el lado mapuche ofician principalmente los toqui Linco Pichón y Buta Pichón. Del lado español se contabilizan más de 1.300 españoles y 940 indios amigos bajo el mando del gobernador Francisco López de Zúñiga y Meneses, marqués de Baides, sirviendo de intérprete el capitán Miguel de Ibancos. ¿Ya? Claro, efectivamente, si hay un tema que hace de Quilín el primer parlamento general, ahí le pone apellido, que es bueno que le ponga apellido Gertrudis para allá, es porque participaron de él muchísimos loncos, ¿cierto? Muchísimos caciques, no sé si todos, seguramente hubo uno que otro que no participó, pero por lo menos de lo que es el Biobío, el Mayeco y el Cautín, deben haber estado, incluso del Tolten, ¿cierto? Deben haber estado la gran mayoría, ¿no? El documento que se reproduce es una elaboración de rasgos literarios y propagandísticos hecha a partir del relato de la reunión por los jesuitas, que fueron los promotores de estas paces. Es importante que lo sepan, el Parlamento de Quilín, ¿cierto? Fue promovido y organizado por los jesuitas y además eh, ellos participaron, ¿cierto? Entonces por eso tiene este cargado, esta carga barroca que decíamos, ¿cierto? Barroca hispano-mapuche, ¿ya? Quien estuvo presente dentro de los conocidos es Diego de Rosales, ¿no? Tuvo tanta notoriedad que fue incluido en la gran colección de tratados firmados por España con potencias extranjeras, caso único en la historia de la conquista. Este texto, ¿cierto? La gran colección de tratados firmados por España, si no me equivoco, lo compendió un personaje de apellido Abreu, ¿ya? Un personaje de apellido Abreu y que son, esto lo trata, acá tengo ese libro, un pequeño libro, un pequeño opúsculo, ¿ah? De José Bengoa, que se llama el Tratado de Quilín, ¿ya? Entonces, este señor Abreu compiló a mediados del siglo XVIII todos los tratados que habían firmado la monarquía española con los príncipes de otras naciones, ¿cierto? Entonces son todos
estos príncipes, ¿cierto? Todos estos tratados son con potencias europeas, ¿ya? Sin embargo, existe una sola potencia que no es europea y que está compendiado en ese tratado, que es el extracto que se saca del Parlamento de Quilín de Diego de Rosales, ¿ya? Entonces, eso igual le da como un estatus distinto, si usted quiere, al caso mapuche en lo que es el tratamiento que le prodiga la corona, ¿cierto? Y toda la estructura colonial a la sociedad mapuche, a la política mapuche en general, ¿ya? Entonces, ese punto, cuando uno le dice, no, es que a veces uno escucha, ¿cierto? No, es que los mapuches fueron los únicos que firmaron tratados, los únicos que tuvieron parlamentos con los españoles. ¿Ya? Eso no es verdad, ¿cierto? Eso no es así, existen evidencias, ¿cierto? Para parlamentos, ¿cierto? Y para tratados o acuerdos con otras sociedades en otras latitudes del continente americano, ¿ya? Ustedes quieren, pueden ir a ver el libro que se llama El Imperio Comanche, ¿cierto? De un autor, de un historiador finlandés que se llama Pekka Amalainen, que es un libro muy interesante, muy bueno, muy inspirador y bestseller, además, ¿cierto? Que tiene que describe ahí varios acuerdos, ¿cierto? Varios tratados, varios parlamentos, ¿cierto? Quizás no tan masivos como este, pero aún así nos priva de hablar eh, de la sociedad mapuche como la única que firmó tratados con los españoles, ¿cierto? Pero ninguna tuvo la magnitud, ¿cierto? Y ninguna tuvo la proyección que Vicuña Maquena, ¿cierto? Lamentaba a mediados del siglo XIX. ¿Ya? Entonces, esto es lo que dice Rosales, lo dice no solamente Rosales, sino Ovalle, que es también, quiero decir, a ver, antes de continuar, uno de los temas que ha sido trabajado por Carlos Contreras Painemal, por el mismo Rolf Fester, ¿cierto? Eh, y bueno, básicamente sí, hay un tema que es más o menos conocido, ¿cierto? Que tiene que ver con, bueno, en los parlamentos, ¿cierto? ¿Qué era lo más importante, ¿cierto? De lo acordado, ¿ya? Cuando digo que era lo más importante no me refiero a la materia o a los contenidos, sino dónde descansaba, ¿cierto? La confianza que se está imponiendo a la contraparte, ¿cierto? ¿Cómo yo puedo saber que tú te estás comprometiendo, por decirlo de alguna manera, a guardar la paz? ¿Ya? Y ahí la perspectiva hispana era distinta a la perspectiva mapuche. ¿Ya? ¿En qué sentido? En el sentido que los españoles eran, bueno, en esa época la sociedad mapuche estaba recién, ¿cierto?, entrando en contacto con la escritura. ¿Ya? Por lo tanto, no era en este periodo, ¿cierto?, mediados del siglo XVII, no existía o no tenía la fuerza o el impacto que va a ir agarrando a lo largo de todo el siglo XIX la escritura en la sociedad mapuche, ¿cierto? Y desde el principio del siglo XX y hasta el día de hoy, ¿cierto? Entonces aquí como que en este momento, mediados del siglo XVII, el momento en el cual ocurre Quilín, todavía se puede hacer un poco esta distinción tan tradicional de la antropología estructuralista que separa lo que son las sociedades con escritura de las sociedades sin escritura, ¿no? Las sociedades orales de las sociedades escritas. A ver, entonces, si existe esa distinción, ¿cierto? O aceptando la existencia de esa distinción, ¿ya? En este periodo, después ya no se puede, ¿cierto? Los españoles consideran, ¿cierto? O descansan su confianza a los acuerdos llegados en un documento escrito, ¿ya? Y por eso, no en este Parlamento de Quilín fundamentalmente, pero a partir de los siguientes,
se hacen artículos, ¿cierto? O puntos, ¿sí? Una enumeración de puntos en los cuales se llegó a un acuerdo, ¿ya? Llegó al acuerdo de liberar, qué sé yo, a todos los y las cautivas que se encuentran en ambos territorios. Ya. Se aceptó, perdón, se acordó el punto 2, respetar la paz de manera, qué sé yo, sin ningún tipo de reparo. Punto 3, se acepta las caravanas de comerciantes, ¿cierto? Se aceptan las misiones volantes, qué sé yo, se reconocen los indios, ¿cierto? Los mapuches, se reconocen como súbditos del rey de España, sí, se acepta, qué sé yo. Entonces, los puntos anotados en el papel para los españoles son, digamos, aquellos sobre lo cual se llegó a acuerdo, ¿ya? Desde la perspectiva mapuche se reconoce que no es así la cosa, ¿cierto? Que más que el papel, ¿cierto? Importa mucho más la ritualidad del ceremonial del Parlamento, ¿ya? Entonces, si le dio la mano, si no le dio la mano, quién habló primero, ¿cierto? ¿Qué jerarquía quedó? Ahí se empiezan a armar las... ahí se reposa, ¿cierto? La confianza de aquellos que se ha acordado, ¿ya? Es importante, ¿cierto? Cuánto rato habló, quién era el anfitrión, ¿cierto? De este parlamento ahí en Quillín, ¿cierto? Entonces, todo ese tipo de cosas, Butapichón, ¿cierto? Lonco Pichón, todo ese tipo de cosas son mucho más importantes, ¿cierto? Mucho más llamativas. El hecho de destruir las lanzas, ¿cierto? Y de enterrarlas, ¿ah? Los sacrificios animales que había en estos parlamentos, la extracción del corazón, del chilihueque, ¿ah? Todo este tipo de cosas, ¿cierto? Son muchísimo más marcantes que un punto en un papel, ¿ya? No quiero... no quiero, ¿cómo se llama?, menospreciar o considerar que uno es más válido que otro, que uno es más importante, ¿cierto? No, como una especie de revanchismo histórico no me parece, pero sí es fundamental señalarlo, ¿ya? ¿Por qué decía que en este Parlamento de Quilín no hay puntos, ¿cierto? Bueno, lo digo porque no los hay, ¿cierto? O no se ha encontrado un documento así que tenga ese formato como lo van a tener los parlamentos posteriores, pero sí existe un punto que lo tenía aquí marcado. Este es, dice así, escribe Rosales, ¿cierto? Hicieron luego las capitulaciones, y la principal de parte de los indios fue que no tenían de ser encomendados a los españoles, sino que habían de estar en cabeza de su majestad y debajo de su real amparo. O sea, lo principal que pedían los indios, ¿ah? Lo que pedían los mapuches es no ser encomendados, ¿no? O sea, es decir, que no se entreguen como sujetos que deben servir a los españoles en el trabajo, ¿cierto? Y tributar a toda la panoplia de beneficiados, ¿cierto? En la recaudación del trabajo, ¿cierto? De la recaudación del tributo del trabajo indio, ¿ya? Indígena. Entonces, ese sería como el primer punto, ¿ya? De los que se trataron en Quillín, ¿ya? No ser encomendados a los españoles, sino que habían de estar en cabeza de su majestad y debajo de su real amparo. Aquí, claro, cuando dice en cabeza, entiéndese que era el rey a quien darían respeto y tributo, y a su vez él les ampararía contra los abusos de los encomenderos. Está interesantísimo, ¿viste? Esto es muy parecido y de alguna manera es lógico, ¿cierto? A lo que otros van a impulsar después, en particular estoy pensando en Tupac Amaru II, ¿cierto? En el Perú, en 1780, ¿ya? Es básicamente esto, ¿cierto? Nosotros estamos en cabeza de su majestad y bajo su real amparo, ¿ya? El soberano se preocupa por nosotros, los indios, ¿cierto? Y en tanto que tal, debe someter a castigo a aquellos que abusen de nuestra nobleza, abusen de nuestro trabajo, ¿cierto? De nuestras almas, en fin. Reconocerle vasallaje como su señor, ¿ya? Exacto, soy parte de, ¿cierto? Y con esto se volverían a poblar sus tierras y los españoles podrían reedificar sus antiguas ciudades.
Aquí este punto yo lo encuentro bastante crítico, ¿ya? Y yo he argumentado bastante respecto a esta última línea, ¿cierto? Con esto se volverían a poblar sus tierras y los españoles podrían reedificar sus antiguas ciudades. Lo que pasa es que aquí no se entiende bien quién es el sujeto, ¿ya? Si el sujeto de esto son los indios, ¿ya? O su majestad, o incluso los españoles que aparecen después, ¿ya? Voy a leer de nuevo para ver qué sale, ¿cierto? Hicieron luego las capitulaciones y la principal de parte de los indios fue que no tenían de ser encomendados a los españoles, sino que habían de estar en cabeza de su majestad y debajo de su real amparo, reconocerle vasallaje como a su señor, y que con esto se volverían a poblar sus tierras y los españoles podrían reedificar sus antiguas ciudades. Yo pienso que cuando habla de sus tierras, pienso que está hablando más bien Rosales, ¿cierto? De las tierras de su majestad, ¿cierto? De las tierras del monarca. Pero puede ser también parte de los indios. De todas maneras, dentro de esta lógica, si los indios son vasallos del rey de España, ¿cierto? Lo que sería el territorio indio es territorio del rey de España. Lo que pasa es que el problema ocurre con los españoles, ¿cierto? Con los colonos. Si, es el tema, ¿ya? ¿Por qué yo me enfoco tanto en este tema? ¿Ya? Porque se suele pensar, y esto es una afirmación, es una creencia que está presente desde, por lo menos desde el siglo XVIII, que en Pilín, en 1641, se decreta el río Biobío como la frontera entre los españoles y los mapuches. Eso, por lo menos, si uno lee con detalle el documento de Rosales, ¿cierto? Que está aquí extractado en el texto de Gertrudis Payás, me parece que no corresponde, ¿cierto? Que no es una realidad, ni siquiera aparece mencionado el río, ¿ya? Y además, ¿cierto? Tampoco hay claridad. Hay claridad, ¿cierto? En que eh, hay tierras, ¿cierto? Del monarca, ¿ya? Que son distintas para los indios y para los españoles. Yo creo que se puede colegir aquello de este fragmento, pero no se puede decir que existe el río Biobío como frontera, ¿ya? Eso es sumamente importante, ¿ya? Incluso yo me he dado la lata, ¿cierto?, de leer eh, en este mismo libro, ¿cierto?, el de Gertrudis Payás, de ir leyendo para ver cuando aparece mencionado el río Biobío en condición de qué aparece, ¿cierto? De frontera, ¿cierto? De línea que demarca un territorio, y no se encuentra planteado desde esa perspectiva, pero sí aparece como la banda del Biobío, de esta banda del Biobío o de la otra banda del Biobío. Esa es la expresión que se suele ocupar, y yo creo que ya en la práctica se reconoce que hay una frontera, ¿cierto? Una frontera más o menos natural, ¿cierto? Eh, Más allá, habría que hacer un análisis un poquito más exhaustivo al respecto, pero por lo pronto, ¿cierto? No vayan, y esto se los eh, comparto a ustedes, ¿cierto? No vayan por la vida diciendo que en el Parlamento de Quilín los españoles firmaron con los mapuches un tratado en el cual se decretaba el río Biobío como la frontera. No, eso no existe, ¿ya? Las fuentes lo desmienten. ¿Ya? En fin, luego estarán obligados a salir siempre que fueran apercibidos con armas y caballos a cualquier facción que se ofrezca del servicio de su majestad, y le entregarán rescate a todos los cautivos españoles y españolas que tuvieran en sus pueblos. Esto también hay un punto crítico acá que tiene que ver con la invasión que caen sobre Chiloé y Valdivia por parte de los holandeses de Pernambuco, ¿cierto? Entonces ahí están un poco, me imagino yo, ¿cierto? Eh, ¿Cierto? No, quizás estoy equivocado. Ahora que lo veo mejor, que leo mejor esta línea, estarán obligados a salir siempre que fueren apercibidos, ¿ya? O sea, estarán obligados a salir con arma y caballo, ¿cierto? Siempre que se les pida, ¿cierto? Deberán salir con armas y caballos a cualquier facción. Acá facción le dice como acción de guerra, claro. Cualquier acción de guerra que se ofrezca del servicio de su majestad, y le entregarán rescate a todos los cautivos españoles y españolas que tuvieran en sus pueblos, y otras a este modo
para cuyo cumplimiento ofreció cada parcialidad 2 indios de los más principales en rehenes, los cuales se trajeron a nuestras tierras hasta que ellos pueblen las suyas propias. Y de hecho entregaron luego 22 cautivos españoles que había en la ribera de la Imperial. Concluido lo cual, y hecho el juramento, se levantaron todos los caciques y abrazaron al marqués y a los demás capitulares. Esto es importante, ¿cierto? El abrazo, ¿cierto? El abrazo al marqués de Baide, ¿cierto? A los demás, ¿cierto? Administradores o burócratas presentes en el Parlamento, los religiosos de la Compañía de Jesús que se hallaron en aquella junta y luego hicieron sus presentes de los regalos que traían preparados de sus tierras. Bueno, me quedé medio pegado con esta idea, ¿sí? ¿Cierto? De entregar apoyo con armas y caballos, ¿cierto? A su majestad. Yo creo, bueno, se los digo porque tiempo después esto va a cobrar, estos acuerdos, ¿cierto? Van a explotar por los aires, no van a ser profusamente cumplidos por ninguna de las dos partes, ¿ya? Entonces, creo que este punto puede ser uno de los puntos críticos importantes, ¿ya? Oye, bueno, me voy a voy a mandarles otra cápsula esta semana para que ya, como les decía, vayamos cerrando, pasemos al siglo XVIII, siglo XVII y XVIII, pero creo que voy a hablar un poquito de la guerra en este periodo. Ya ustedes recuerdan que el mito de la guerra de Arauco, ¿cierto? Que desde el primer español que vio el primer mapuche se empezaron a agarrar a coscachos y nunca pararon. Es un mito, ¿cierto? Pero porque existieron parlamentos, existieron tratados, existieron relaciones, existió diplomacia, existió todo lo que nosotros ya estudiamos. Pero eh, esos tratados, esa diplomacia, esos acuerdos, esos intercambios, ¿cierto? No implican la inexistencia de violencia, ¿cierto? No implica la inexistencia de enfrentamientos, de acciones que podríamos llamar la guerra. ¿Ya? Entonces, hay durante todo el siglo XVII, o parte importante del siglo XVII, hay dos momentos álgidos en el siglo XVIII y ya después pasamos al siglo XIX, con lo que es la guerra a muerte y lo que es la guerra de pacificación. ¿Ya? Bueno, lo voy a dejar hasta aquí. Voy a tratar de mañana hacer otra cápsula para poder avanzar, ¿cierto? Y ya tirarnos un piquero en los siglos que más nos importan, ¿ya? Espero que les haya sido de utilidad esta cápsula. Que les vaya bien. Chau, chau.